Vale, listo. Entonces, la idea es retomar, si alguno de los que están en la llamada nos puede ayudar a recordar en dónde se quedó Bruno en su ponencia, por favor. Es que no sé si ellos están viendo desde el Zoom, desde el Skype o desde el video de Facebook. Creo que se están en el video. Andrés Palacio nos dice que si podemos retomar del niño perverso polimorfo, por favor. Ok. Ya estamos en vivo otra vez, Bruno. ¿Estamos en vivo? Sí, ya puede comenzar. Bueno, ok. Bueno, bueno, no estoy seguro dónde me quedé. Creo que estaba hablando el hecho de que Freud había transformado a la perversión en una categoría antropológica, me parece que me quedé ahí, en el sentido de que, bueno, entonces, a diferencia de lo que planteaba la psiquiatría decimonónica de la perversión como una desviación a una norma, que era el instinto sexual, se plantea entonces que todos somos, en principio, perversos polimorfos y nos dirigimos hacia una normalidad en función de dos ideas principales que yo decía, que son la evolución individual y el complejo de Edipo. No sé si ahora se está escuchando bien, si me puede confirmar esto, así no hablamos al pedo, como se dice. No sé si los compañeros ahora me están escuchando, me pueden informar si se escucha bien. Bueno, le decía entonces que la encrucijada que dirige entonces ese camino hacia, bueno, bárbaro, gracias. La encrucijada que dirige entonces el camino de la perversión universal hacia la normalidad, la evolución lineal y el complejo de Edipo, en función de un concepto fundamental que es el fallo. Bueno, en la obra de Freud, la división clásica entre la constitución del ser humano como ser sexuado, es decir, la división entre sexo, género y deseo, no está al comienzo, sino al final. Es decir, no se parte de allí, sino que ahí es donde se arriba. Porque, como saben, Freud va de una bisexualidad a una monosexualidad, de una bisexualidad a una heterosexualidad y de la perversión a la normalidad. No hay masculinidad o feminidad en un inicio. Y esa diferencia se logra, la diferencia masculino y femenino, se logra en la pubertad. Y, me dice, cito a Freud, es la oposición que después influye de manera más decisiva que cualquier otra sobre la trama vital de los seres humanos. Dos distintos notables de Freud. Entonces, la oposición que influye de manera más decisiva que cualquier otra sobre la trama vital, la diferencia masculina y femenina. Freud dice que en la etapa oral la división sexual es sujeto-objeto. En la sádico-anal es activo-pasivo y en la fálica es fálico-castrado. Y recién en la genital se produce esta división entre masculino y femenino. Por lo tanto, y esto quizás le sorprenda, ya no, pero dicho así puede ser un poco brutal, la división masculino-femenino no forma parte del inconsciente, ¿no? Es bastante interesante, es muy interesante. Uno puede tener vínculos, ¿no?, con personas del sexo opuesto, en mi caso, con mujeres, como se dice, pero en todo caso, ni inconsciente, si algo así existe, ni inconsciente,
Entonces, no conoce esa categoría, sino que conoce las categorías a partir de las cuales se llega a esa duplicidad. Que son entonces, en el caso de la mujer, en esta lógica fíjense, muy patriarcal, digámoslo así, la mujer en tanto objeto, en tanto pasivo y en tanto castrado, y el hombre en tanto sujeto, en tanto activo y en tanto fálico. Entonces la encrucijada de la evolución lineal es la etapa fálica. ¿Por qué es tan importante la etapa fálica? Porque a partir de allí se constituye el inconsciente como instancia erítica, es donde se reprime, mejor dicho, donde se sepulta, donde va al fundamento del complejo de Edipo. El autor Tomás Laqueur, en un libro que se llama La construcción del sexo, él afirma que hasta el siglo XIX, con un comienzo lento y progresivo en el siglo XVII, no existía un modelo de la diferencia sexual. Es otra hipótesis fuerte. Es decir, que los dos sexos no eran ontológicamente distintos por sus diferentes aparatos reproductivos o genitales. Hombre y mujer formaban parte de la misma escala de la gradación del ser. ¿No? Una escala de la gradación del ser, y hombre y mujer formaban parte de esa misma escala. No se diferenciaban, entonces, podemos decir, ontológicamente en función de sus aparatos reproductivos, etc. Está todo muy argumentado en 400 páginas, pueden leer el libro. El hombre, por supuesto, estaba más alto en esta escala. La mujer, en algún sentido, era un hombre imperfecto. ¿Por qué era un hombre imperfecto? La teoría era que no le faltaba calor, le faltaba calor. Tanto el hombre como la mujer compartían, esto es absolutamente increíble, los mismos órganos genitales. La diferencia es que la mujer tenía los órganos genitales masculinos de forma invertida. Si ustedes ven algún manual de anatomía antes de que sea anatomía, como decir, ¿no? Antes del siglo XVII, van a encontrarse entonces que están, la anatomía femenina aparece aparato reproductivo masculino vestido para esto. Por lo cual, la mujer, hasta el siglo XVII, tenía un pene invisible. Entonces se dan cuenta a dónde me dirijo con esta idea del pene invisible de la mujer, ¿no? Dice Freud, cita: desde el apogeo del proceso de desarrollo de la sexualidad infantil, el interés por los genitales y el placer genital cobran una significatividad dominante. El carácter principal de esta organización genital infantil es al mismo tiempo su diferencia respecto a la organización genital definitiva del adulto. Reside en que para ambos sexos solo desempeña un papel, un genital, el masculino. Por lo tanto, no hay un primado genital, sino un primado del palo. Por desdicha, solo podemos describir estas constelaciones respecto al varón sin sexo. Carecemos de una intersección de los procesos correspondientes en la línea pequeña. Esto dice Freud, la reacción genital infantil. Cosa que es absolutamente increíble, digámoslo, con la mano en el corazón, la acción genital infantil solo juega un papel el órgano masculino, y luego dice Freud que para todo eso lo estudió para el varón. Bueno, todo un tema. En ese texto. Después Freud, tocando más de hipótesis contra viento y marea, a pesar de todas las críticas, iba a sostener entonces que tanto para hombres como para mujeres, cuando fue ya la sexualidad femenina, va a sostener entonces que juega un papel predominante un solo órgano, que es el masculino. Bueno, el falo obviamente no es el pene, sino que es algo mucho más interesante para nosotros, es el supuesto universal del genital masculino. Una especie de teoría sexual infantil, una hiperteoría, podemos decir, en el sentido freudiano, porque es una teoría determinante, absolutamente determinante de lo que va a ser el futuro, los futuros hombres y mujeres. Entonces la fase fálica es una teoría sexual que Freud dice encontrar en los niños, ¿no? Todos poseemos ese órgano. Dice, para el varón es natural presuponer en todos los otros seres vivos, humanos y animales, un genital parecido al que él mismo posee. Esto es Freud.
¿por qué es natural? ¿Se trata acaso de una especie de supuesto de divinidad, de un proceso de proyección natural? Si yo lo tengo, lo tienen todos. Me parece que no, ¿no? El motivo por el cual el niño, y aparentemente la niña, sostienen que todos tienen pene, es porque el pene es literalmente el elemento con más valor de todo el universo. El pene es tan valioso, el niño es capaz de preferirlo sobre la madre y el padre. El pene es para el niño el lugar donde sostiene su propia existencia. Considerar el pene como el elemento más valioso del mundo no parece algo tan extraño. De hecho, hasta podría considerarse que hasta ahora, pero obviamente ahora, antes probablemente esto estaba mucho más marcado, obviamente quien tiene pene está en un lugar de privilegio. Por otro lado, como les mencionaba antes, sostener que todos tienen pene no es un invento freudiano, no es un delirio freudiano, sino que es una teoría que se sostuvo durante más de 23 siglos. Por lo cual, que existe la teoría sexual de esa índole con un carácter mítico, puede, me parece, a mí ser explicado racionalmente, haciendo un estudio histórico. Bueno, el niño desmiente la falta de pene en la mujer. Esto es increíble, ¿no? Esta para mí es la teoría epistemológica más interesante en Freud. Esta que Freud era explícitamente un empirista. La idea principal de la desmentida es que la percepción no puede ser fuente de conocimiento en la medida que un supuesto liderizado impide esa percepción. Esto es lo que pasa al niño cuando observa a la niña. ¿Qué le pasa? No ve que no tiene. O sea, primero lo ve y algo que no existe, el falo. Luego, cuando la percepción ya es un dato duro, podemos decir, crea un subterfugio teórico, ¿no? Como hacemos los investigadores, le agregamos algo a la teoría para que funcione, que es que el niño dice, ya le va a crecer, y por último saca una falsa conclusión, se lo cortaron. Esto es muy importante como teoría epistemológica porque hay que pensar que tal vez hay cosas que no podemos ni decir ni ver por las estructuras de saber libidinizadas. Como por ejemplo, la premisa universal del falo. La premisa universal del falo, como una estructura de saber libidinizada, entonces dice que de algún modo distorsiona o impide una percepción de la realidad. Entonces, cuando se reprime el complejo de Edipo, la diferencia sexual se escribe en el inconsciente como fálico castrado. Cuando se reprime, se sepulta el complejo de Edipo, la diferencia sexual queda en el inconsciente inscrita como objeto-sujeto, activo-pasivo, fálico castrado. En definitiva, no hay diferencia sexual masculina y femenina en el inconsciente. No hay representación del órgano femenino en el inconsciente, no porque este sea un agujero, un abismo, un enigma, etcétera, sino o cualquier otra referencia algo ambigua, sino porque cuando se reprime el complejo de Edipo no hay conocimiento de tal órgano. Por lo tanto, no hay representación del órgano femenino inconsciente, porque cuando se crea el inconsciente edípico, no se conoce el órgano femenino. El inconsciente para Freud es estrictamente masculino. Para hombres, para mujeres, para todo el mundo. Es masculino. Porque gravita alrededor de la superposición del órgano masculino del falo. Dice Freud. A ver cómo vengo. Tengo que me quedan 10 minutos. Cualquier cosa, díganme, pero en 10 minutos más o menos puedo terminar. ¿Puede la mujer, dice Freud, se pregunta Freud, atribuírsele una organización fálica y un complejo de castración? La respuesta es afirmativa. Pero las cosas no pueden suceder de igual manera que el verbo. La exigencia feminista de igualdad entre los sexos no tiene aquí mucha vigencia. La diferencia morfológica tiene que exteriorizarse en diversidad del desarrollo psíquico. Parafraseando una sentencia de Napoleón, la anatomía es el destino. La cita de Freud. Entonces, la premisa fálica se enfrenta con un hecho, para Freud, un hecho inevitable, que es la diferencia morfológica.
En verdad, lo que nosotros podemos decir es que la diferencia morfológica no es un hecho dado, un hecho natural, un hecho tan total, sino que es un hecho para los siglos de Freud, el XIX y el XX. Antes de él no existía algo así como una diferencia morfológica. Mi propuesta entonces es que en verdad no se enfrenta una teoría contra un hecho, sino dos hechos que surgen de dos teorías, que lo estoy diciendo así muy rápidamente, pero para que me entiendan. Es decir, un saber mítico versus un saber científico. Un saber mítico, el del supuesto universal de Faro, con un saber científico, para la época de Freud ya no es un saber científico ese, la diferencia anatómica, en todo caso pensamos en diferencias genéticas, ¿no? Que es el de la diferencia anatómica. Bueno, otra cosa interesante es que la línea no desmiente, la niña no desmiente. Se da cuenta de inmediato que no tiene pene y quiere tener uno, es decir, lo envidia. Resigna el deseo de pene para reemplazarlo con el deseo de un hijo. Y con este propósito toma al padre como objeto de amor. Esto es absolutamente increíble. Lo que dice Freud es que la niña resigna el deseo del pene para reemplazarlo por el deseo de un hijo y con este propósito toma al padre como objeto de amor. Es decir, la mujer se transforma para Freud en homosexual como un medio para tener un hijo. Con lo cual la heterosexualidad femenina no es en todo caso un fin, sino un medio. Un medio para un fin mayor, trascendente, que es el de tener un hijo. En otros términos, no le interesa el padre en sí mismo, sino porque es quien puede darle un hijo. La heterosexualidad para la mujer es solo, vamos a decirlo así, una excusa. De este modo, Freud reproduce, hay que decirlo, al cuerpo femenino como cuerpo reproductivo. Es un problema que nos sigue hoy en día. Acá en Argentina estamos todavía debatiendo la ley del aborto. Ahora, por supuesto, ya ligado a la figura del cuerpo femenino como cuerpo reproductivo. Solo la culminación del desarrollo en la época de la pubertad, la correlación sexual coincide con masculino y femenino, ¿no? Entonces, lo que les decía, lo que lo masculino reúne el sujeto, la actividad y la posesión del pene, y lo femenino, el objeto y la pasividad. La vagina es aferentada ahora como albergue del pene, recibe la herencia del vientre. ¿Cuáles son las consecuencias de esta constitución sexual en función de la evolución lineal y el complejo de Edipo para Freud? En el varón, ¿qué sucede? Sucede que tiene como salida, frente a este hecho de que la mujer es castrada y él es fálico, tres salidas: la misoginia, la impotencia o la homosexualidad. Que a su vez implica la división tajante entre amor y deseo. Un varón solo puede gozar en la medida en que degrada a una mujer. Esta es la idea de Freud, ¿no? Sobre la degradación, sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa. Pero fíjense, lo interesante es que Freud tiene una explicación para la misoginia, de que para el inconsciente, tanto de los varones como de las mujeres, la mujer es un ser inferior, lisa y llanamente. Sigue existiendo entonces en esa especie de degradación, ¿no? Degradación del ser. Voy a leer una frase de Virginie Despentes, que es de King Kong, porque va al caso. La dicotomía madre-puta está dibujada artificialmente sobre el cuerpo de las mujeres, un poco como el mapa de África. Interesa las actividades del terreno, sino únicamente los intereses de los colonizados. Esta separación no procede de un proceso natural, sino de una voluntad política. Todo síntoma es político, podemos decir. Y esto, por supuesto, no quiere decir que todo síntoma se explique en función de la política, pero sí que todo síntoma está atravesado por cuestiones que estamos llamando de la política. De hecho, podríamos decir que todo lo psíquico es político, en el sentido que te lo acabo de decir. Una pregunta. ¿No se trata en un análisis de analizar los fundamentos liminales de la voluntad política? Es decir, su reproducción en el mito individual neurótico. Es una pregunta, que si no lo tengo nada claro. Es evidente que la familia no es el origen de los complejos. Por eso cualquier tipo de psicogénesis debe quedar descartada por nosotros. Cualquier referencia infinita al complejo de Edipo. Pero no es
Si la familia claramente no es el origen de los complejos, pero no es el lugar donde estos se reproducen, no es el lugar donde adquieren su fase sintomática. Para Freud el feminismo, siguiendo esta lógica, es la consecuencia de la envidia del pene, ¿no? Límite del análisis según sus propios términos, la envidia del pene. Por eso en algún punto, si bien es cierto que Freud hizo un movimiento con respecto a las mujeres muy interesante, porque hay quien restó su vida, ¿no? Le dio lugar a su palabra, le permitió expresar verdades que no podían ser dichas, le permitió manifestar todo el sufrimiento existencial del que era hasta un punto objeto por el modo que estaba constituida su vida, ¿no? Pero también es difícil sostener que, en todo caso, que Freud, como sostienen algunos colegas, levantó la hipoteca patriarcal, porque, como le vengo diciendo, por ejemplo, para Freud, el feminismo como movimiento es consecuencia de la vida del pene. Por ejemplo, en el caso de la joven homosexual, la muchacha arrastraba de sus años de infancia un complejo de masculinidad muy acentuado. El genio vivo y pendenciero, desde aquella inspección de los genitales, había desarrollado una potente vida del pene, cuyos retoños impregnaron más y más su pensamiento. Era, en verdad, una feminista. Achaba injusto que las niñas no gozaran de las mismas libertades que los varones y se rebelaba absolutamente contra la suerte de la mujer, ¿no? La joven homosexual. Que después fue considerada una... que siguió siendo considerada una caso de perversión. Bueno, para ir terminando con la exposición y el diálogo, también puedo retomar algunas cosas que quizás no se escucharon por los problemas del sonido. ¿Es la teoría de Freud una teoría machista? ¿O es el inconsciente que está estructurado según una lógica machista? Quiero decir, no se trata de que Freud haya errado en el diagnóstico, ¿no? Sino en el modo en que lo consiguió, es decir, como algo dado, como un hecho estructural. En algún punto se tengo la misma tesis de Gail Rabin en el tóxico de las mujeres, ¿no? Ella dice, a ver si pudo haber sido una de las teorías más potentes, la del poder. Comprendido lo que advirtió sobre el complejo de Edipo, sobre la estructuración del inconsciente según la lógica fálica, etc., no era un hecho propio del ser humano, de la naturaleza humana, como quieras llamarlo, sino la reproducción del dispositivo de saber poner, vamos a decirlo así. Tal vez no es una idea tan mala que la diferencia sexual del inconsciente está determinada y organizada alrededor de un elemento masculino. De hecho, lo que todos sostenemos es que estamos en un mundo que podemos debatir muchísimo, ¿no? El concepto de patriarcado, etcétera, y machismo, pero que estamos, porque vivimos en un mundo organizado en función de la masculinidad. Habría que pensar entonces por qué es un elemento masculino, el falo. Bueno, dejo pregunta. Si el inconsciente es el saber mítico, el saber no sabido que genera modo de pensar, sentir y actuar, es posible conjeturar que está constituido y organizado por un elemento masculino que es el falo. La dificultad freudiana consiste en entender y creer que estos elementos son propios del psiquismo y no formaciones históricas, por más arcaicas que sean, y por lo tanto contingentes. Si en verdad el falo, o el falo imaginalizado como pene, es el elemento que organiza el inconsciente, es posible pensar que podría dejar de serlo. El psicoanálisis diagnosticó un inconsciente falocéntrico. El problema es que lo diagnosticó como un hecho y no justamente como un dispositivo de poder. ¿Es el inconsciente, al menos en alguna de sus facetas, un dispositivo de poder? ¿No es esto lo que anunció Lacan cuando manifestó que el inconsciente es la política, o cuando dijo que el inconsciente es el discurso del amo? Bueno, freno acá para jugar a los comentarios y las preguntas, ya la comparto así. Gracias.
Listo, muchas gracias Bruno por la ponencia y también gracias por la paciencia y a pesar de las dificultades de sonido y tal. Bueno, aprovecho ahora también para recalcar la invitación de Bruno a las personas que aún no siguen. En principio, la subversión del movimiento freudiano al afirmar en tres ensayos que el instinto es independiente en principio del objeto, y por lo cual en ese preciso momento propone todo el saber psiquiátrico y todo el saber vinculado del sexo del siglo XIX fundamentado en la noción de instinto sexual. La categoría de perversión surge entonces en función de esta premisa teórica del instinto sexual. Es perversión todo aquello que, o todo vínculo sexual que no está regido entonces por ese instinto genético, ese instinto sexual. Cuando Freud produce este movimiento de separar el instinto del objeto, entonces se producen dos cosas. En primer lugar, esta apertura de la perversión como concepto antropológico, es decir, no es que hay perversos normales, somos todos perversos. De entrada, porque en principio nuestra disponibilidad con los objetos sexuales es múltiple y además, como Freud lo dice en numerosas oportunidades, se produce entonces una explotación sexual en diversas zonas erógenas que obviamente no se restringen a la zona genital, por lo cual somos todos perversos polimorfos. El asunto problemático ahí es que entonces Emilio Freud produce este movimiento de antropologización de la perversión, luego a partir de sus ideas de la evolución libial y del complejo de Edipo, se produce un proceso de normalización, por lo cual se va de la perversión a la normalidad. Y uno podría decir, por supuesto, si Freud está algo contrafáctico completamente, ¿no? Pero si Freud hubiera
prestado seria atención a lo que había dicho, a las consecuencias de lo que había dicho, debería haber concluido que en un sentido estricto no había relaciones totales, tal como fue considerada la homosexualidad. Bueno, en realidad todas las prácticas sexuales que no fuesen las prácticas heterosexuales y digitales. No se acaba el asunto, sino también que para Freud, por supuesto, las fantasías inconscientes y la construcción misma del inconsciente está organizada perversamente, ¿no? Por eso las fantasías de los neuróticos son fantasías para Freud perversas, y en ese sentido, por eso la perversión y la neurosis funcionan como, ¿no? Como negativo, digamos. Lo que los perversos hacen es lo que los neuróticos fantasean. Está el grave problema a la hora de eso, es que en algún punto los perversos son niños, son personas infantiles, en la medida en que en todo caso no hubo una evolución liminal o un proceso de evolución liminal y algo muy complejo de tipo que lo dejó una evolución infantil, que es la de ser un perverso polígono. Yo les mencionaba este problema cuando hacía esta mención, a ver si me puedo acordar. Bueno, no importa, ya me va a venir a la cabeza. Bueno, nada, agrego eso. No sé si responde a la pregunta, pero creo que fue eso un poco lo que mencioné. Gracias. Vale, gracias, Bruno. Retomo un poco lo que estamos haciendo ahorita. Esta sección es el diálogo con dos psicoanalistas invitados por problemas de sonido. Si no alcanzaron a escucharlo, el tema del que estamos hablando ahorita es el perverso polimorfo, a solicitud del psicoanalista invitado Andrés Palacio de Medellín, Colombia. Y a continuación, Alberto Esladonia nos va a hacer un comentario sobre la ponencia de Bruno. ¿Listo? Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, bien. En primer lugar, agradecer la invitación a comentar a una extensa y muy prolija presentación a cargo de Bruno. Más que hacer una pregunta, es como establecer un diálogo con lo que fue planteando Bruno. En primer lugar, dejar abierto la pregunta si el concepto, si el inconsciente existe antes de su realización, si existe antes de su realización. Quería agregar además que el tema del falo que bien desplegó Bruno, el falo es un rito agrario, ¿no? Que se lo realizaba, incluso aún en algunas comunidades primigenias se lo practica como forma de colaborar, de aumentar, de proteger o de garantizar que la tierra sea prolífica. Obviamente que esto ha cambiado a partir del fenómeno trans, lo utilizo en el más amplio sentido del término, no solamente esta historia que en el psicoanálisis apareció con alguna ocurrencia sobre un sueño que tuvo el doctor Schreber, qué bonito sería ser mujer en el momento del coito, hasta los transgéneros. Me refiero a los transgéneros en el mundo agrario y los transgéneros en el mundo de la vida cotidiana de lo que eran hasta la pandemia nuestras ciudades. ¿Qué va a venir después de nuestras ciudades? No sabemos. A mí no me gusta hacer mucho futurismo. Yo creo que el mejor futuro es el que se vive hoy. Después me parece interesante porque como al pasar de manera muy disimulada, en el mejor sentido del término, Bruno tocó como
en el psicoanálisis se pasa del imperio del falo a la función fálica y a un destino incierto en la vida cotidiana de la actualidad. Otra ocurrencia que se me vino escuchándolo a Bruno en relación a ese texto de cabecera de Freud, tres ensayos para una teoría sexual. O sea, no se llegó a concretar una teoría sexual, se formularon mínimamente 3 ensayos. Y quiero aprovechar que Bruno lo hizo otra vez de manera muy sencilla. Les sugiero a quienes nos están escuchando que, siguiendo la orientación que propuso Bruno, lean cada una de las citas a pie de página de ese texto, que son tanto o más importantes que el texto mismo. Simplemente les recuerdo la primera, lo voy a decir de una manera un poco grosera. La primera es la presentación que hace Freud de la disimulación honesta, porque para escribir su texto, cuando él lo escribió, ese texto era políticamente subversivo, en el sentido de que Freud tiene que meter una cita a pie de página para decir: atención, yo no soy el único que estoy escribiendo sobre estos temas. Ya hubo un precedente anterior, y envía a una revista alemana de medicina y de sexología. Ustedes pueden hacer una encuesta de cuántos psicoanalistas fueron a leer o se pudieron encontrar con el ejemplar de esa revista. Creo que deben ser muy pocos en el mundo. Y allí aparece, como al pasar, Magnus Hirschfeld. Para ser breve, Magnus Hirschfeld fue parte de las reuniones de los miércoles de Freud y fue uno de los primeros que planteó y que practicó la cuestión del cambio de sexo. De alguna manera, en la chica danesa, donde Danish Girl, se trata de eso, de uno de los primeros casos, con todas las polémicas que eso abrió. Entonces, bueno, yo creo que ya me estoy extendiendo demasiado, te pido una disculpa, Bruno, pero me parece muy interesante retomar el libro de cabecera de Freud, porque, como dijo Bruno, si no me equivoco, creo que la última intervención que Freud hace sobre ese texto es de 1928 o 1930. O sea, cada uno de los agregados a pie de página que modifican el texto dan lugar a una lectura múltiple y variada. Entonces, desde ya culmino esto agradeciéndote, Bruno, por tu atenta lectura, y dejo ahí pendiente esta cuestión de qué pasa con la sexualidad si partimos de un inconsciente que no existe previamente a su realización. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a nuestros analistas invitados. Y ahora vamos a dar paso a la sección de preguntas. Tenemos hasta el momento 2 preguntas. Natalia Serna nos dice: me quedo pensando en tu exposición y en el analista como formando parte del inconsciente. Esto es más que todo una intervención. No sé si Bruno quiera decir algo a propósito del comentario de la intervención o pasamos a otra pregunta. No, un pequeño comentario, porque creo que está en relación a lo que dijo. ¿Me escuchan? ¿Hay un ruido, che? Ahí te estamos escuchando. Sí, escucho. Perfecto. Sí, en relación a lo que había comentado recién Alberto, creo que la pregunta va también en esa dirección. Claro, si la analiza parte del inconsciente, ¿cómo puede pensarse entonces el inconsciente, por ejemplo, sexual, ¿no? Me gustaría dejar abierta la pregunta, tal como la propuso Alberto, y no
conversación, solamente dos cositas, una cosita de eso, que creo, digamos, desde la obra de Freud, evidentemente, Freud en algún punto cree que sí, ¿no? Que el inconsciente tiene un estatuto óntico, podríamos decir, con determinado tipo de atributos. Después, de verdad, que con Lacan me parece que se abren, según mi lectura, y esto es muy algo que tengo que pensar bien para avanzar con esta investigación, creo que hay dos formas de leer el inconsciente. Una es la del sujeto del inconsciente, en efecto, uno puede decir que no tiene un estatuto óntico, y de hecho tiene ese estatuto evanescente que cuando se abre, se cierra, ese estatuto de causa perdida, es decir, que podríamos actuar que existe antes de su realización. Y creo que podríamos pensar de otro modo de entender el inconsciente. O sea, estamos hablando de dos cuestiones distintas, que es cuando yo recién mencionaba, por ejemplo, el discurso del amo, ¿no? El discurso del amo como el discurso del inconsciente. Ya, es decir, el inconsciente como saber no sabido, en todo caso, si puede tal vez pueda hacer alguna lectura de ese inconsciente, es decir, antes de su aparición. Bueno, estoy usando algunas ideas, no es que lo tenga muy en claro, lo tengo que pensar bastante mejor todo eso. Gracias. Vale, Bruno, muy interesante. Y el tema de si el inconsciente existe previamente, por ejemplo, a un proceso de análisis, me sumo, digamos, a ese interés por la pregunta más que por la respuesta, y aprovecho también para expresar, digamos, como parte del equipo organizador, que nuestro interés como grupo busca principalmente poder abrir espacios de diálogo de los psicoanálisis, partiendo de una perspectiva que busca darle lugar a, sí, de pronto, discursos que tradicionalmente o comúnmente no tendrían lugar, y de esa manera poder, digamos, enriquecer un poco el conocimiento acerca del psicoanálisis. Digamos, cerrando un poco ese paréntesis, hay otra pregunta desde México que nos dicen: si Freud pensó el límite de un análisis desde la roca de castración en términos de aceptar o amigarse, ¿de qué manera podríamos repensar el fin de un análisis al replantear los términos de la diferencia sexual? No como algo dado, sino como efecto de un dispositivo de poder. No sé si es clara la pregunta. Sí, la pregunta es clara, pero no sabría responder porque no sé absolutamente nada sobre el fin de análisis. No podría responder. Lo que sí uno podría decir rápidamente es que todos estos límites con los que se encuentra Freud, vinculados a esa roca dura de la castración, entonces también muy vinculados a las anatomías, esos límites se extienden y bajo ningún punto de vista un análisis termina allí, ¿no? En este caso creo que Lacan hace una elaboración de la castración bien distinta, que ya no tiene que ver con lo que Lacan llamaría entonces esta perspectiva imaginaria de la castración, sino más bien de la castración como un efecto estructural, es decir, como el hecho de que el otro es incompleto e inconsistente, y en todo caso la castración es, ¿cómo decirlo?, la asunción, tal vez la advertencia, no sé cómo decirlo, de la falta del ser. Y además todos los rodeos y las travesías por el fantasma, ¿no? Que en todo caso tiene un efecto de salud. En consulta, ¿no? Un menor sufrimiento en los vínculos con los otros. Bueno, perdón, no sé, no puedo decir mucho sobre el fin de análisis. La verdad que es una pregunta que es muy difícil para mí.
Vale, gracias Bruno. Tenemos otra pregunta, otro aporte que dice Belén Casas nos dice el siguiente aporte. Interesante la idea de que la pulsión es subversiva. Sin embargo, existen lecturas muy conservadoras acerca de la pulsión que la nombran como una demanda ciega y casi antagónica al deseo. ¿Qué pensás? Eh, no sé qué sería una demanda ciega. No, no pienso que la pulsión sea una demanda ciega. Le mando un saludo a Belén. Y si la pulsión es antagónica al deseo. No, me cuesta responder la pregunta porque no sé cuáles son, no sé con quién está dialogando. ¿A quién se refiere cuando dice que hay personas que sostienen la pulsión como una demanda? Sí, bajo ningún punto de vista, a ver, porque en principio tenemos la idea subversiva de la pulsión, en principio es esta idea de que aquello que nos une criminalmente al mundo, de este modo, es absolutamente contingente, ¿no? O sea, no hay un vínculo. Eso es subversivo. Y más subversivo aún en 1905. El hecho de que hay una apertura y una disposición plena, digamos, del sujeto para con los objetos del mundo. Luego, por supuesto, en Freud encuentra que esto se restringe por la evolución lineal y complejo de Edipo. Nosotros podemos decir, bueno, pero claro, el complejo de Edipo para nosotros no es un hecho dado, un hecho natural que habría y, ¿cómo decirlo? No tenemos ningún final feliz. El final, en Freud hay un final feliz, y en Lacan, en gran parte de su esencia también, es decir, que Rosito salga macho, heterosexual, etcétera, que la mujer salga vaginal y quiera tener un hijo, etcétera. Una vez que nosotros no tenemos esos criterios de normatividad, digamos, deberemos, en todo caso, analizar cuáles son los modos a partir de los cuales se produce una normativización de esa primera instancia de apertura, que es el de la pulsión. Pero por eso en el sentido nunca es ciega, yo quiero decir acá como que no es que la pulsión es una entidad, una pura voluntad que se dirige a cualquier cosa y sencillamente sigue participa la situación total, sino que siempre está. Entonces, en todo caso, ya de Lacan, la pulsión está vinculada a la demanda del otro. Y en ese punto no se opone al deseo bajo ningún punto de vista, sino que para poder llegar o para poder acceder al deseo, en todo caso de la perspectiva de Lacan, se trata de dar vueltas a la demanda. Es un paso de la pulsión al deseo, sería el análisis para Lacan, me parece a mí. Y de la pulsión al deseo. Las vueltas por la demanda del otro, que en todo caso produce una vuelta más que la del objeto causa deseo. Bueno, te mando un saludo, Belén. No sé si te respondí, pero no sé bien con quién estás conversando, tal vez me toca al otro igual. Un beso. Vale, gracias Bruno. Una última pregunta de parte de nuestro grupo interno por Skype. Uno de nuestros panelistas invitados, Andrés Palacio, nos dice las referencias a Foucault, muy pertinentes, dado el inconsciente político. ¿Podrías hablar algo más al respecto? Bueno, sí, gracias por la pregunta, Andrés. Me alegra que haya parecido pertinente las referencias porque a veces hay algo al psicoanalista le pasa algo como no lo quiere, ¿sí? Por algo será. Ustedes vieron que entonces el movimiento de pensar el poder de esta perspectiva, es decir, no el poder como instancia limitante, de censura, de represión, de silencio, sino más bien como esa instancia productiva, ¿no? Que hace hacer, sentir, pensar, actuar, etc. Y en ese sentido, entonces, cuando Foucault piensa en la instancia de poder del psicoanálisis, la piensa como diciendo, bueno, si el psicoanálisis pensó el poder,
justamente como una instancia represora. Yo le voy a volver a pensar en todo esto como una instancia productiva. Y como el psicoanálisis mismo, creyendo que está liberando las cadenas de sexo y quitando esas cadenas represoras, en verdad participa con ese discurso de el carácter positivo del poder, que es la proliferación de los discursos del sexo, etc. Ahora bien, lo que me parece no tuvo en cuenta poco en el sentido es que tal vez desde el psicoanálisis, desde la teoría psicoanalítica, puede pensarse el inconsciente, pero claro, ahora hay que aclarar el inconsciente en un sentido, el inconsciente en un sentido que habría que especificar, es decir, al menos como saber no sabido, puede pensarse entonces también como una instancia de poder. En la medida que si somos un poco foucaultianos, entonces vamos a entender que cualquier tipo de saber implica también un tipo de poder, es decir, un tipo de gobierno sobre algo. Y de hecho, si leemos el concepto de Edipo Freud, podemos decir, bueno, sí, claro, puede pensarse como un dispositivo de saber poder inconsciente, ¿no? El Edipo sería un caso ejemplar para pensar entonces el inconsciente como una instancia política, el complejo de Edipo. De hecho, una referencia más mínima, cuando Lacan habla del inconsciente como el inconsciente de la política, está hablando justamente, hace otra referencia a la diferencia sexual anatómica, y luego dice, pero el inconsciente es la política. Bueno, me parece que hay un campo de investigación abierto ahí. Siempre y cuando, bueno, esto, digamos, la categoría de poder en el psicoanálisis. Queda por debatir, por supuesto, cuáles son los vínculos entonces entre las instancias de poder que se agencian en el psiquismo, no sé cómo decirlo, y los modos de tratamiento de los efectos del poder. Que, bueno, en todo caso, psicoanálisis es una terapia en general, individual, pero por supuesto, con esto no quiero decir que porque me van a matar, que no existan los tipos de psicoanálisis todos, institucionales, o pensar un psicoanálisis colectivo. Bueno, en fin, creo que incluye la dimensión del poder para todos los que estudian, como ustedes lo hacen, Deleuze y Guattari. Ya esto es tema bien estudiado, pero bueno, en todo caso tal vez nosotros podemos incluir la idea del inconsciente como de alguna perspectiva como un dispositivo de poder, pero trayendo a otros autores, como por ejemplo como Lacan, como bueno, para abrir el diálogo sobre este tema. Por supuesto, hay Andrés que hay un diálogo posible entre psicoanálisis y Foucault, y a mí me parece que sí, que es un diálogo urgente, necesario y urgente, todavía aún hoy, ¿no? A pesar de que Foucault ya publicó hace 30 y pico de años, 25 años, sus textos. Gracias por la pregunta. Listo, Bruno. Ahora sí, la última pregunta es de parte de Frank, que es parte de nuestro grupo organizador. Dice, hay una fase histórica del surgimiento del inconsciente. ¿Cuáles fueron sus condiciones políticas? ¿Y habrían condiciones históricas para su desaparición? Bueno, Frank hace la pregunta para que yo diga algo que tal vez es seguramente una omisión dramática en mi presentación, que claro, si el inconsciente, según Lacan, ¿no? Surge, o si las condiciones de posibilidad del inconsciente se han sido existentes con la ciencia moderna del código cartesiano, por supuesto, lo que está completamente omitido son, digamos así, la perspectiva política del asunto, y esto está obviamente vinculado con también la aparición del capitalismo, como la lógica del capital, digamos, desde una perspectiva política. El tema es que yo no me referí, porque mis conocimientos son muy básicos al respecto, y que otros autores lo han sabido diagnosticar muy bien. En todo caso, creo que Lacan hace sus comentarios al respecto, por ejemplo, cuando piensa que él goza a partir de la figura de la plusvalía.
cual ahora tengo, ahora tengo unos amigos, Emiliano Posto y Gabriel Rodríguez, que van a sacar ahora un libro donde creo que van a justamente a pensar también desde la obra de Lacan el problema de la lógica del capital en lo que respecta al surgimiento del psicoanálisis y cómo revisar las categorías psicoanalíticas teniendo en cuenta esta perspectiva. ¿Cuáles serían las condiciones de su desaparición? Debería pensarlo bien, pero según lo que yo trabajé en mi libro, que es desde la perspectiva de Lacan, que la condición del inconsciente es la separación radical entre el saber y la verdad que se da a partir de la ciencia moderna, es decir, cómo la ciencia manda a la verdad, a la síntoma infinita del método, rechaza la verdad del campo del saber, construye la verdad del Lacan, mientras esa verdad no encuentre otros ámbitos de realización, lo que parece que puede seguir existiendo, ¿no? Pero como otras prácticas también que trabajan con la verdad, la religión o la magia. En ese sentido, las condiciones están dadas para que el psicoanálisis siga. Esto no significa que aún en esas condiciones el psicoanálisis desaparezca. Y en todo caso, si el psicoanálisis desaparece, no creo que vaya a ser algo que suceda inmediatamente, pero probablemente, si no hay una franca revisión de sus conceptos, de sus hipótesis, es posible que no dure muchísimo tiempo más. Pero bueno, todavía estamos acá, resistiendo. Bueno, un abrazo, Fran. Listo, Bruno. Muchas gracias de verdad como por la paciencia, por la disposición a lo largo de pues, todo el directo, por las dificultades y bueno, de parte de todo el grupo organizador y bueno, veo que en el chat también varias personas le han agradecido, tanto en el directo como en el que teníamos de la llamada en Skype. Entonces, finalmente, muy amable, muchas gracias. Bueno, y yo quiero agradecer de vuelta si alguien más quiere decir algo. a vos, quiero agradecer a vos, Freddy, a Arturo, a Frank por la invitación, a la buena onda de Alberto y de Andrés por estar acá escuchándome un sábado del palo. Muchas gracias por sus intervenciones y a todos los que siguieron ahí por el Face. Lamentamos las interrupciones. Bueno, los chicos están probando ahí algo que es muy interesante, que es transmitir en Facebook, pero a la vez mantener un espacio de conversación vía el Skype, así que es un formato muy interesante que, si bien puede tener más dificultades, me parece que es un formato muy, muy piola de la conversación. Les agradezco mucho por la invitación. Y bueno, espero que hagamos otra en un tiempito.